Hola, hola. Hola amiga, ¿cómo estás? Ay, amiga, te extrañaba. Nos extrañábamos mutuamente y espero que nuestros seguidores también nos estén extrañando. Hemos tenido una pequeña pausa por diferentes razones. Quisiéramos comenzar este episodio que ya vamos a explicar de qué va, sobre todo con palabras de solidaridad, de fe, de esperanza, de amor. Una de las razones por las cuales paramos es por lo que está pasando ahora mismo en Venezuela, por lo que pasó días atrás y Exacto. eso a los que estamos afuera nos ha movido de una manera diferente a lo que nos están viviendo allí presencialmente, pero sobre todo mucha frustración, impotencia, de ver todo lo que está ocurriendo, pero también creo que nos llena de mucho regocijo y de mucho amor y de fe todos los actos que se vieron de solidaridad, de tantas personas colaborando dentro, fuera, el que tiene, el que no tiene, como pudiera. Creo que, bueno, eran como sentimientos encontrados y que queríamos comenzar hoy este episodio diciendo de que a pesar de que estamos lejos, eh, estamos cerca de corazón, ayudando de la manera que se pueda, pero sobre todo enviando oraciones, prendiendo una velita y conectándome desde el amor y desde el enviar toda esa energía positiva a todas las personas que en este momento perdieron a sus familiares, perdieron sus casas, perdi- pérdidas de todo tipo, pero ganancia en el hecho de que esto nos va a fortalecer y que seamos todas las herramientas y una resiliencia que nos va a hacer superar esto. Sí, ha sido un golpe muy duro, algo que obviamente nadie se esperaba, pero es increíble cómo rápidamente el venezolano reacciona para ayudarse. Yo lo viví aquí inmediatamente, organizamos una cantidad de cosas desde acá y otras inmediatamente allá también, justamente para ante eso pues poder dar el granito de arena, que seas venezolano o no, lo pudimos ver, todo el mundo se abocó a eso. Y lo que tú mencionas es que sacó dentro de todo lo mejor de cada uno, de esa alma bonita de solidaridad, pueblo, de ayudarse entre todos. Yo creo que hay mucho que aprender, mucho que evaluar, porque esto también le da una enseñanza a otros pueblos. Y el drama que se está viviendo, porque todavía se sigue viviendo ese drama, va a ir como por pasos y está afectando a toda la gente dentro y fuera del país. Viene un trabajo no solo de la recuperación de la infraestructura como tal, sino de la recuperación como persona frente a todos esos sentimientos, a todo lo que tienes en la cabeza que te está invadiendo, y por eso también se ve tanto en redes todo lo que mencionan de ayuda gratuita para la salud mental, etcétera, porque es muy duro realmente el tema, ¿no? Así que nuestras queridas seguidoras, esa es la razón por la cual hicimos una pausa por unos días adicionales, porque estábamos concentrados en otra cosa, ¿no? Y que siempre hemos hablado de ser coherentes, de ser auténticas y de verdad que en esta situación, pues la coherencia y la autenticidad nos llevó más bien a tener ese espacio y en el caso de nuestras redes personales, hacer eco de mensajes o de información que considerábamos importante para ayudar a los que estaban allá o para aportar o llevar ese, como tú dices, granito de arena que no necesariamente o siempre es económico, puede ser informativo o de una palabra de aliento o de una oración, algo que sirviera como bálsamo o Ujú. como un aporte adicional. Esa fue una de las razones y la otra, ¿cuál es? La otra razón es porque todo tiene una etapa, ¿verdad? Y justamente en el caso nuestro, la razón es que consideramos que hemos navegado, ¿ok? Durante una cantidad de tiempo en esta aventura maravillosa de conversar entre dos amigas de 50, donde surgió realmente por una inquietud, una idea, un por qué no. ¿Qué pasa si?
¿ok? Todo ese tipo de preguntas que nos hacíamos, hemos llegado a una etapa donde podemos reevaluar ciertas cosas y replantearnos otras. Entonces, en este episodio, ¿qué es lo que vamos a hacer? En esa reevaluación y en esa búsqueda de seguir reinventándonos, porque dentro de esa experiencia que fue el podcast, aprendimos muchas cosas, nos caímos, nos volvimos a levantar, que quizás enfrente de esta cámara y del micrófono ustedes no lo vieron, ya les vamos a contar algunas cositas, pero vamos a culminar nuestra primera temporada en este episodio y nos vamos a dar también un break porque pienso que ese break desde el punto de vista creativo es súper importante. Podemos seguir aprendiendo, podemos seguir creciendo. Nosotras no somos expertas en esto, ni comunicadoras, ni de podcast, sino que, como lo dice Andrea, fue un ¿y por qué no hacemos un podcast? Y ahí empezamos, ¿no? Ahora que tenemos más experiencia, ahora que tenemos una cantidad de números que no hemos visto, una cantidad de episodios que les hemos brindado, vamos a hacer un break, que bueno, en cierta zona del planeta es verano, así que también podemos tomarnos esos días de descanso y venir con más fuerza y con muchas novedades y con cositas diferentes para una segunda temporada. Así es, cada una de nosotras de manera personal está navegando también por muchos temas a la vez, donde también nos estamos no reinventando, No, sino como verificando proyectos, reajustando, reajustando realmente. recalculando, Así como recalculando. el GPS, así como el GPS recalculando, recalculando. Entonces estamos como con muchos proyectos, con muchas cosas a la vez que también requieren que para que todo salga de la mejor manera y poder continuar aportando, porque al final eso es lo que queremos, pues esa es la razón por la cual vamos a recalcular. Sí, Pero en este episodio, básicamente lo que queremos es compartirles lo que ha sido nuestro viaje, ¿verdad? así es, Es así es. como, a ver, desde el momento en que nació esta idea, ¿cómo navegamos? Porque esta idea no nació cuando, o sea, no fue que llegamos, nos sentamos y grabamos y ustedes pudieron escuchar el primer episodio que salió en septiembre del año pasado. Fue inmediato, ¿no? Todo esto también tuvo esa idea. Voy nuevamente al tema del plan. Surge la idea y luego es, a ver, ¿cómo planificamos esto para poder ponerlo en práctica una vez que dices, sí, vale la pena esta idea? Y después de eso, inclusive más, porque no es el tema de, ok, ¿qué fue lo que hicimos para construir eso y poder llegar a sacar el primer episodio, sino adicionalmente lo que fue el aprendizaje durante todo este periodo de tiempo? Estamos hablando de ¿cuántos meses? ¿10 meses? 10 meses, sí. 10 meses en esto donde también hemos ido evolucionando. Entonces, contarles un poco de cómo ha sido estas anécdotas que hemos vivido, que también les puede ayudar a otros y entender el por qué realmente lo que estamos haciendo en 2 de 50 nos encanta. Sí, y que desde el día uno, si pudiéramos colocar en una frase lo que es este podcast para nosotras o lo que ha sido este podcast para mí particularmente, ya tú nos contarás, Andrea, cómo lo sientes, pero pienso que desde el día uno estamos hablando de aprendizaje, de crecimiento y de aportar información, de aportar experiencias, un gran aprendizaje, no solo a nivel técnico, que a nivel técnico hemos pasado por todas, por algunas veces cuando llegamos a la parte de edición, digo, no, ya nos las sabemos todas y mentira, surge una falla que no había pasado antes, pero más allá de lo técnico, que también lo empezamos desde cero, pienso que desde el punto de vista personal, en mi caso, sientes como esa alegría, ¿no? De dar desinteresadamente, que en este caso pues es información, estar este tiempo acá, pero no solamente cuando grabamos, sino estar el tiempo para que ustedes vean algo editado muy bonito, para que ustedes vean los shorts, el que no puede ver el episodio completo, para que lo escuche en Spotify o lo vea en YouTube. Realmente me llena el corazoncito de entregar sin estar pidiendo nada a cambio. Así es. De hecho, para mí tiene varias palabras, porque una de esas es terapia. ¿Por qué digo eso? Porque
Yo sí considero que cada quien tiene vivencias que de alguna manera pueden aportar a otra persona. Tal vez no a todo el mundo, tal vez no estamos hablando de una noticia, tal vez no estamos hablando de una publicación para que le llegue a las masas, pero sí estamos hablando desde lo más genuino que nos ha tocado vivir como dos personas que han pasado por cantidad de cosas y que desde, sí, esa parte de sentimiento genuino de puede haber otra persona que conecte con esto a quien yo puedo ayudar. Entonces, la palabra sería aportar también a través de esto y el solo hecho, lo que siempre hemos dicho, de que haya una persona simplemente a la que esto le llegue y le aporte y diga, me veo en eso y podría trabajarlo de esta manera, para nosotras ya es ganancia. Esto siempre lo hemos dicho, no lo hacemos por la búsqueda de la fama, para nada, lo hacemos por la búsqueda más bien de aportar a otras que como nosotras pueden identificarse al escucharnos con ciertas situaciones de la vida y tampoco somos dueñas de la verdad, simplemente lo que hacemos es a través de todo lo que hemos transitado, tratar de dar un punto de vista, básicamente es eso, pero sí, cuando digo terapia es porque conversar entre amigas y poner en la mesa un determinado tema, compartirlo, la mujer lo requiere, lo valora y le aporta muchísimo el tema de hacer grupo y como parte de la manada, digamos, compartir cosas que le puedan aportar a otras. Así es. Y en ese compendio de ese aporte, creo que hay una frase que nos representa y también representa muy bien esos episodios, que es el nunca es tarde. Si hablamos, por ejemplo, de la alimentación, del ejercicio, de la inteligencia artificial, de cómo planificar tu negocio, de cómo liderar tu vida. Tuvimos invitadas excelentes, hablamos de biodecodificación, de las constelaciones familiares, de cómo planificar y ejecutar tu negocio digital con una psicóloga de traumas, de cómo reconectarnos con nosotras mismas. Y en todos los temas que tocamos, la frase que creo los define es que nunca es tarde para ese accionar, para el Ujú. darnos cuenta que si algo en nuestra vida no nos está resonando, no nos gusta, no hay una limitación de que tengamos más de 50, sino que podemos iniciar hoy mismo a hacer esos pequeños cambios que nos van a dar o nos van a ayudar el día de mañana, la semana que viene, en 3 meses, en 5 años. Y yo no solamente me quedaría con eso, sino que adicionalmente podemos ver en diferentes podcasts que hay mucha gente que habla de reinventarse, de que no es tarde, de que puedes hacer esto, de que puedes hacer lo otro, pero nosotros lo estamos haciendo desde la edad, ¿ok? Desde la madurez. En ese caso, yo me quedaría adicionalmente con el hecho de que nunca es tarde, porque lo estamos hablando desde 50, estamos hablando de que lo único que envejece es la excusa. Del resto, no hay nada, no hay ninguna razón. Entonces, ese sería como los primeros aportes que queremos dar en este episodio. Sí, como de manera resumida, porque no vamos a hablar de cada uno de los episodios, los invitamos a que vayan y los vean y den un repaso. Si no pueden ver el episodio completamente, tienen los shorts en YouTube y también en TikTok, en Instagram, pero sí, realmente, por ejemplo, abarcamos un área muy grande que tiene que ver con la salud, cómo alimentarnos mejor, cómo movernos para tener más energía, también de lo que nos habla nuestro cuerpo cuando tenemos un síntoma en el capítulo de la biodecodificación, donde Ujú. tratamos todo lo que tiene que ver cómo podemos de cierta manera somatizar muchas de las cosas que traemos de nuestro pasado, de nuestra niñez. Y bueno, también tocamos algo de eso en el capítulo con nuestra psicóloga ya de aquí del podcast, Paula. Sí, y la parte que conversamos también, todo lo que tenía que ver con menopausia. Ay, sí. Del por qué sentimos lo que sentimos, por qué sentimos que nos quemamos por dentro, porque todo ese tipo de cosas que muchas veces no se dicen. Hoy en día se habla mucho más.
de lo que aparece con la edad, de la sintomatología, que hay gente que sí lo sufre y gente que no lo sufre, pero la base de por qué, de cómo manejarlo, de lo que nosotros hemos transitado, porque nosotras 2 inclusive lo vivimos de manera diferente. Entonces, si tienen la oportunidad de revisar nuevamente cada uno de los episodios, estoy segura de que van a tener oportunidad de conectar con algo o de encontrar algo que pueda ser de valor. De hecho, es como cuando tú te lees un libro y te lo relees, que te lees lo que encuentras la segunda vez, no es lo mismo que cuando te lo leíste la primera vez. Por ende, el ir a escuchar los episodios, estoy segura de que la primera vez que lo escucharon puede que hayan captado algo que les llamó la atención y ahora seguramente pueden encontrar alguna otra cosa. Pero vamos a entrar en la parte un poco más jocosa de Pero todo esto. antes quiero rescatar, porque nombré varias de nuestros episodios con invitadas y todo lo que mencionamos de menopausia, pues sí, con nuestra endocrinóloga de acá ya de la casa, que no la había mencionado, entonces especial mención también para ese capítulo porque fue muy revelador Uy, y sé sí, que para muchas de las personas que lo vieron también. Pero la así parte es, así como jocosa, la parte jocosa, que también tuvimos episodios jocosos porque estuvimos sí, hablando del envejecimiento. sí, no, y de los O sea, hay trágame muchas, tierra. realmente hay muchas cosas que incluso nosotras volvemos a escuchar los episodios y decimos, mira tú lo que dije aquí. Señor, pero En ese sentido, yo, ¿cuál fue, por ejemplo, el capítulo o el episodio o de lo que conversaste que te dio como más incomodidad o vergüenza o que después dijiste, uy, yo a lo mejor no tendría que haber dicho esto? uy, ¿sabes qué? Yo no creo que haya dicho algo que no debía, pero fue un reto el primer episodio por abrirnos de manera muy natural, porque es distinto cuando tú tienes que abrirte a que alguien que no sabes quién va a ser te escuche. El primer episodio fue un reto, digamos, y el de las parejas. Para Sí, mí fue un reto sí, porque era también abrirse a la realidad de lo que de repente mucha gente no sabía y que a través de ese episodio se iban a enterar. ¿Ok? Entonces es así como... Y de hecho me acuerdo, una amiga de nosotras nos escribió y nos dijo, qué barbaridad, yo no sabía todo eso de ustedes. es Obviamente verdad. porque uno no está contando todo el bagaje que trae de atrás y que lo contamos aquí. Sí, sí fue, eso fue un reto. Y en el caso tuyo, a ver, ¿qué episodio te movió más? Ver, yo creo que todos los episodios donde nosotros hablamos de la relación con nuestros hijos, porque al final, a medida que íbamos hablando, también como que nos íbamos haciendo como esa autoterapia, ¿no? Y el de parejas, por ejemplo, también, porque al final lo que tú estás contando y al final también estás haciendo como una evaluación de esas relaciones. Me hicieron como pensar, ¿no? De cómo lo hice, cómo lo estoy haciendo, qué haría para el futuro y ese tipo de cosas. A mí también me movió mucho el de los hijos. Creo que hubo otro cuando estábamos hablando algo de la familia. No me acuerdo exactamente de cuál fue el episodio. También recuerdo en los que hicimos en diciembre En el de Navidad. para Navidad, que estábamos hablando El de de nuestras Navidad. costumbres de niñas, ese también, porque estamos fuera básicamente de donde vivimos esa etapa de nuestras vidas y ya pues esos familiares, en estos casos padres o abuelos, ya no están. Entonces, sí, también ahí asomó alguna lagrimita. Sí, y yo creo que es porque estábamos conversando y nos dimos cuenta de la apreciación que con el tiempo que tenemos ahora y donde estamos viviendo, lo que hemos pasado, dónde están nuestros hijos, dónde está nuestra familia, etcétera, es la lagrimita viene o el sentimiento viene por la apreciación de lo que teníamos, lo que vivimos y lo que estamos viviendo hoy en día también. Así es. Ahora te iba a preguntar yo a ti, de todas las invitadas que tuvimos, ¿cuál fue aquel tema que te resonó más o que te dejó pensando varios días? A mí me parecieron todos súper interesantes, Mira, yo me particularmente. quedé pensando con todos porque todos me parecieron maravillosos, pero como yo estoy mucho con el tema conectando con la energía,
El que hicimos de biodecodificación me movió muchísimo. Yo sigo pensando que somos seres de energía, pero también el de constelaciones. Me dejó así como que déjame analizar un poquito más este tipo de cosas a profundidad. Básicamente, Bueno, los demás sí. De igual manera fueron maravillosos, pero yo creo que esas 2 cosas, esos fueron 2 episodios que me dejaron así como que déjame pensar un poco más. y digerirlo, claro. Y te digo acá que desde el punto de vista de estadísticas fue el capítulo pues que más resonó, que más llamó la atención. Sí, es que yo creo que hay una tendencia que vemos ahora y que lo vemos en redes, donde hay un montón de información que nos lleva a analizar algo más allá de lo que podemos ver realmente, sino Así es es. más lo que podemos sentir. Quiero comentar algunas cositas técnicas como para ir hablándonos de todo un poco. Como tú dijiste hace un rato, fue todo un reto ese primer capítulo porque no era solamente sentarnos a grabar y ya, sino toda la parte técnica. Tuvimos 5, casi 6 meses planificando todo, utilizando la IA para encontrar incluso el mejor software para grabar, porque no es en nuestro caso no es como otros podcasts, que las personas tienen su estudio y llegan sus invitados y tienen todo perfectamente controlado, sino que estamos en 2 países y cuando tuvimos invitadas, estamos en muchos casos en 3 países diferentes y teníamos Sí. que lograr esa conectividad y de que llegara o que surgiera luego un producto algo de calidad. Desde Ujú. ver el software, hacer pruebas hasta que por fin nos decidimos con uno. Creo que vamos a ir en este receso publicándole algunas fotos o algunos bloopers de esos momentos donde pensábamos que estábamos grabando y no estábamos grabando, donde yo me escuchaba y Andrea no se escuchaba, donde estábamos todas con la cara lavada, súper agotadas, pero intentando hacerlo de la mejor manera posible. Exactamente. Es Y en que, el fue camino muy pasaron chistoso. muchas cosas desde el punto de vista técnico. Desde el punto de vista técnico pasa y siguen pasando, como tú decías Sí. al inicio, ¿no? Realmente les tengo que confesar que esto sale a la luz gracias a la dedicación de Sheila, Guau. porque realmente le ha metido todas las ganas para ir cada vez mejorando aún más lo que estamos haciendo, dedicada a aprender cómo hacerlo mejor. Y ahora me acordé, ¿te acuerdas es que hasta estábamos buscando cuál era la canción que le íbamos a colocar? Que si esta canción sí, que si esta canción no, que esto no pega, que no, que la música, que no. Es que cada El detalle, yo diseño de la portada. del logo, de la portada, nos dedicamos dentro de nuestras limitaciones para que cada elemento, el logo, las letras del logo, transmitiera nuestro sentir, realmente nos representara, aparte de que esto es tipo hobby, esto no es parte de nuestro trabajo, y queríamos Exacto, hacerlo nosotras, que saliera de una manera auténtica, elaborado por nosotras exactamente. mismas, que se viera ese amor y esa dedicación para el Y logo. Tuvimos como 50 diseños, algo así. uy, sí, 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 fue comiquísimo, hasta que después entonces no, tómate la foto así, no, y yo me la tomo de la otra manera, y entonces de esa forma ya sale y podemos unir las 2 imágenes. La verdad es que fue muy bonito, fue como cuando eres niño y estás con un proyecto en construcción, como cuando llegan estas piezas de Lego y vas construyendo cosas. Yo asociaría totalmente lo que hicimos con este proyecto a eso, porque fue, a ver, vamos con la primera etapa, vamos con lo siguiente, vamos a probar si lo hacemos por Zoom, vamos a probar si lo hacemos por acá, no que la imagen no se ve bien, no que la grabación no se ve bien, no que el brillo, no que esta plataforma nos sirve luego para poder editar y para todo lo que queremos hacer, no, vamos con la otra. Y así sucesivamente. De hecho, cuando le decimos a la gente que nosotros empezamos con este proyecto en mayo del año pasado, pero conversándolo, yo creo que empezamos como en febrero del año pasado a conversar la posibilidad, hasta que realmente, ok, vamos a ponernos en práctica Y que y nos hicimos lo un tomamos en cronograma, que serio, hicimos un amiga. cronograma. Hicimos un cronograma, hicimos, a ver, ¿qué vamos a hablar? Vamos con los diferentes títulos de lo que vamos a hablar. Si te pones a ver, hicimos un proyecto muy bonito que además nos llenaba de gozo
el día de la grabación. Así es, desde todo punto de vista, hemos aprendido, hemos cambiado de opinión, hemos tomado datos, unas de las otras y también de nuestras invitadas, incluso de las personas que también Ujú. nos han comentado y nos han dado su retroalimentación. Y más allá del aprendizaje técnico, de todas estas nuevas herramientas, es un cierre que desde todo punto de vista es positivo. Las estadísticas que vienen asociadas a las redes sociales y a las plataformas donde subimos los episodios, más allá de esos números, ha sido un crecimiento que queremos que continúe en nuestra próxima temporada y ya veremos qué cosas vamos a incorporar para que también nosotras nos sigamos sintiendo cómodas y felices de lo que estamos haciendo y obviamente para todas las personas que nos escuchan o que nos ven. Así es. Y de hecho yo quiero contarles una anécdota. Yo no sé, nunca te he preguntado esto a ti, ¿ok? Ok. Eh, Ajá. Ya porque me yo sé asusté. que tú lo haces porque tienes que editas los episodios, ¿no? Pero no es solamente que nos escuchan todas ustedes que nos están escuchando ahora, sino que yo también continuamente nos escucho. Y no solamente escucho el episodio en YouTube, yo también lo escucho en Spotify. En las Sí. 2 plataformas. Y yo nunca te he preguntado si después de editarlo, ya una vez que sale, que está subido, que todo el tema, ¿tú te has puesto a escuchar alguno de los episodios después? Sí, siempre. Siempre los escucho. Y aquí vamos a lo del perfeccionismo, esto lo hablamos fuera de cámaras. Menos mal que los he escuchado y he quedado conforme con el producto final, porque si no, yo creo que lo bajo, lo vuelvo a editar y lo vuelvo a subir. Pero sí, al principio, lo que sí te puedo comentar de eso que tú estás hablando de escucharnos, Ujú. al principio fue duro, duro, duro para mí escucharme a mí ¿En serio? en las ediciones. No sé si le pasa a mucha gente de las que hace contenido, de que luego que graban el contenido y que después que te pones a editarlo, te empiezas a ver todos los detalles, o mi voz es así, o no me gusta como dije esto, o tengo esta muletilla. La peor juez La de ese, autocrítica, la peor juez de esa edición era Sheila con Sheila. Yo decía: la "No, autocrítica mía. todo el bloque de Andrea está perfecto, el mío está horrible. Déjame ver si puedo grabar sobre lo que ya está Voy grabado. a ver si puedo grabar yo sola y lo monto, y pongo una caricatura ahí". Sí, fue muy difícil y, forma parte de esa ganancia que yo particularmente tuve, porque también aprendí a escucharme y descubrí a una Sheila diferente. Cuando me tocaba editarlo, que entonces lo tenía que hacer como si yo fuera una tercera persona, así como me criticaba, también me felicitaban. Pero sí fui como muy dura conmigo y eso también me permitió a mí a decir: "Mira, todos somos seres humanos y esta también eres tú, es otra faceta tuya". La parte de la edición fue mejorando a medida que fuimos avanzando. Se nota la experiencia de que ya lo venimos haciendo por Es varios la curva de meses. aprendizaje, es la curva normal de aprendizaje y con esto ustedes pueden ver que no se necesita ser experto para atreverse a lanzarse con algo. Yo me ¿Que podemos acuerdo, mejorar? Sí, que todo obvio, puede ser obviamente, mejorable, claro. obviamente, pero yo también en algún momento, y creo que te lo mencioné, que hablábamos de compararnos con otros podcasts y cómo lo hacían otras personas. Y en algún momento sí dije, uy, ¿será que realmente a la gente le va a gustar? Porque de repente lo que la gente está buscando no es solamente la información que puedes estar compartiendo, sino la perfección de lo que se ve. Y en ese momento yo creo habértelo dicho, donde yo misma me di la respuesta y dije, yo estoy cansada de estar mirando cosas que tengan que ser tan producidas, porque si no son perfectamente producidas, la cámara perfecto, las dos personas sentadas perfectos, con el micrófono, con el logo detrás, con el que es como que no le van a dar valor. A ver, no. Creo que el contenido y obviamente todo el esfuerzo de que salga lo mejor posible es lo principal a la hora de entregar algo. Y como lo estamos haciendo desde el punto de vista de dos amigas genuinas que están compartiendo algo, pues yo misma me di la respuesta en ese momento. Deja de compararte con la perfección de otros estudios de grabación. Y luego te pasó a ti con eso y me pasó a mí, lo conversamos hace como 2 meses o mes y medio, con las estadísticas, con cómo vamos creciendo y también llegó un momento que
me di la respuesta, lo conversamos. El objetivo realmente no es que necesitamos un crecimiento tanto del engagement o de los que nos siguen o de los que comentan. Realmente no es que tengamos un número para el cierre de la temporada o para un episodio en particular. Nos podemos relajar un poquito más en ese tipo de cosas, ¿no? Y si llega, bienvenido sea, pero que tampoco eso nos lleve al otro extremo de sobreexigirnos y de que después esto se convierta en algo que no nos dé esa alegría, ese placer, o sea, o que lo hagamos con amor, sino que ya sea es en búsqueda de ese número. No, no, la idea no, nunca fue esa y nos ha tocado también nosotras, yo creo que en todo el proceso de, por diferentes factores, volver a ese centro, ¿no? Volver a Así es. qué fue lo que nos motivó y dejar esas otras cosas que nos dejamos influir, ¿no? Por el exterior, por esa comparación. Claro, es parte de ese mensaje que les estamos dando donde nosotras también lo vivimos. Ajá. Cada conversación nos trajo algo diferente, nos aportó algo y nos ratificó también lo que decíamos al principio, de nunca es tarde, porque cada vez que profundizábamos en algún tema, también nos dábamos cuenta desde la visión de estas dos señoras que podemos aportar frente a una determinada situación. Sí, y sobre todo el hecho de que las limitaciones al final nos las ponemos nosotras mismas, nuestros pensamientos, nuestras creencias. Desde el inicio, por ejemplo, qué cosas se nos pudieron venir a la mente, qué van a decir. Y ahora a esta se les ocurrió hacer un podcast. ¿Y a cuenta de qué? Por ejemplo, pudieron haber sido esos pensamientos que nos pudieron haber bloqueado. Y volví a la pregunta y bueno, ¿y por qué no? O sea, no, muchas veces esa limitación no las ponemos nosotras mismas, ya sea para esto, para un hobby, para nuestro trabajo, para nuestra vida personal, para todo aquello que queremos emprender, queremos hacer y no damos ese primer paso. Y ahora que estás diciendo eso, esto nunca nos lo preguntamos, pero yo creo que la realidad por la que nace este podcast es porque justamente nosotras lo necesitábamos. Claro, principalmente. Aparte de que sabes que algunas veces me preguntaban de qué trata tu podcast y por qué esos temas y qué pasa si no te escucha tanta gente y decía lo que tú dijiste hace un rato, si al menos una sola persona le resuena esto, ya nos damos por servida. Pero más allá de eso, esto va a quedar allí, menos que ocurra algo con las plataformas, ¿no? En las que estamos trabajando. Pero va a quedar allí, va a quedar esa evidencia, ese mensaje, ese consejo, todas esas herramientas que algunas dentro de poco tiempo caducarán, otras no, otras son fundamentales y nos irán acompañando años tras años y acompañarán a las siguientes generaciones. Entonces es un aporte que nos llena a nosotras y que te estamos dejando allí digitalmente. Otra anécdota que les podemos compartir es que miramos el reloj para dejar de hablar, Sí. pero en este caso sí entendimos que cumplir 50 años no significa que estamos en la decadencia, por llamarlo de alguna manera, o que ya no podemos ser ciertas cosas o que nos estamos limitando por haber Atrevernos. llegado a esa edad, porque el 5 y el cero son simplemente unos números. Este espacio es un espacio que con esta edad nos atrevimos a hacerlo en este momento y por eso la conversación de 2 de 50 y por eso el título. Realmente esa fue la razón también de por qué el título. Y hasta en el título nos dimos nuestro tiempo y teníamos muchísimas opciones hasta que llegamos a este título que no lo habíamos mencionado. Muchísimas gracias por seguirnos durante estos treinta y tantos episodios que ya llevamos grabando, que han sido treinta y tantas conexiones con la gente y obviamente conexiones entre nosotras dos. Sí, gracias a todos, fieles seguidores y los que vendrán, espérennos, es un merecido descanso porque eso nos ayuda a refrescar ideas y a ver en qué otra cosa podemos seguir mejorando para todos ustedes y para nosotras mismas también. Entonces, muy pronto estamos con nuestra segunda temporada y gracias por estar allí y por siempre
escucharnos, darnos su retroalimentación y seguirnos. Así es. Y si en algún momento se les ocurre decirnos que les gustaría escuchar algo adicional de algún tema, pues nosotras súper felices de poder considerarlo para la siguiente temporada. No quiero irme sin decirles que están completamente a tiempo de atreverse a hacer cualquier cosa para mejorar la versión de ustedes mismas. Así es. Y se despiden Ujú. 2 de 50. 2 de 50. Feliz verano, que estamos con calorcito Bye este mes. bye. Feliz verano. Ah.